aprender a manejar las tablas de composición de alimentos, porque sus objetivos es utilizar correctamente las tablas, saber cómo se manejan, y por el otro, emplear los puntos característicos que debemos tener presentes en la configuración de tablas de composición de alimentos, además de conocer de dónde y qué métodos se han empleado para los datos de la tabla. Ustedes tienen en su texto, en la parte de atrás, acoplada la tabla boliviana de composición de alimentos. Y aquí indicarles que, a diferencia de lo que yo hablaba cuando veíamos antropometría, que incluso la Organización Mundial de la Salud recomienda a la tabla como referencia mundial a la tabla americana, es decir, y nosotros al no tener tablas antropométricas nacionales, hacemos siempre uso de alguna referencia internacional, será la americana, la española o alguna latina, no lo sé, pero siempre usamos una tabla de referencia, por si no, no podríamos, como les he explicado en la anterior clase, interpretar los índices, ¿no? Ni siquiera en algunos casos obtener el valor del índice correspondiente para su análisis, ¿no? En el caso de las tablas de composición de alimentos ocurre lo contrario. Las tablas de composición de alimentos deben ser no solo nacionales, inclusive regionales. ¿Bajo qué argumentos estoy indicando lo que digo? Saben que siempre me gusta dar argumentos, no es decir por decir. Uno es el hecho que ustedes se darán cuenta que nosotros, por ejemplo, en Bolivia tenemos diferentes pisos ecológicos. Tenemos el trópico, tenemos los valles y tenemos la parte de los Andes. Y esos tres pisos ecológicos no crecen de igual manera las plantas, ¿no? O los alimentos a partir de plantas, lo que fuera. Inclusive el ganado que vive en las alturas difiere al ganado que vive y que se alimenta además de otras cosas diversas, por tanto incluso la leche, la composición de la leche puede variar en volumen, ¿no? Principalmente de las vacas que viven, no sé, pues en Santa Cruz, en el oriente, a una vaca que esté, no sé, en la cordillera, no sé dónde, en la parte occidental. Entonces, y no solo eso, en las tablas no solamente es un acúmulo de bueno, indica, como su compañera ha dicho, la composición nutricional, no solo energía, sino otros componentes nutricionales que tenga el alimento. Por ejemplo, si ustedes observan su tabla de composición de alimentos nacional, que sí ha sido hecha en Enlasa, ¿no es cierto? Algunos datos, por ejemplo, de vitaminas, posiblemente sean extraídos o donados por otros laboratorios, pero espero que sean nacionales, ¿no? Eso lo dice incluso la misma tabla. En Internet, por ejemplo, está presente la tabla nacional, me he fijado, justamente analizo, busco algunos ejemplos, todo, siempre, y he visto que está colgada, pero no te dejan ni imprimirla ni guardarla. No sé si ustedes que son más hábiles en tecnología lo logran hacer, pero yo no he podido, ¿no? Pero como la tienen impresa, no hay problema, pero sería bueno que lean, porque está en la web, pueden abrirla si quieren ahora, las 4, 5 o 7 hojitas primeras, porque ahí indica quiénes lo hicieron, dónde lo hicieron, qué métodos utilizaron, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive dentro de esa elaboración de la tabla participó una docente que era la docente titular de nutrición antes de mi persona, que era la doctora Berta Ríos. La doctora Berta, yo entré justamente cuando la doctora Berta Ríos decidió jubilarse. Yo he sido su alumna de él. Y justamente casi al año de haber tenido mi título, la doctora se estaba jubilando y sacaron una convocatoria para un examen para ingresar al puesto. Y me presenté, a pesar de que el decano de ese entonces me acuerdo, no, Teresa, tú eres muy joven, se necesita gente con experiencia.
Y yo fui durante toda mi carrera auxiliar de diferentes tipos de química, inorgánica, orgánica, entonces las químicas de edad. Tenía algo de experiencia en docencia porque había dado auxiliatura muchos años, pero aún así el doctor me quería desanimar. Le dije, pero haré la prueba, daré el examen. Y lo bueno es que di el examen y gané, y de esa manera entré a la facultad, contra todo. Y después de muchos años, primero me titularicé como docente titular de bioquímica en agronomía y después cuando hubo la oportunidad de exámenes en la facultad como titular de nutrición. Otras cosas es que por política no me hayan dado el otro grupo que por derecho me corresponde. Bueno, han puesto de pretexto que tengo harta carga horaria. No, no me afecta, la verdad, de verdad, económicamente no me afecta, pero si fueran legalista, sí, soy la docente titular y debería tener, porque hay docentes que ni siquiera son titulares, tienen los dos grupos, pero no importa. Yo también ya estoy a punto de quererme jubilar, así que no me afecta. De todas maneras, quiero contarles la historia, así fue. Y esta doctora, a ver, ¿por qué les he contado eso? Porque la doctora Berta Ríos participó como autora, porque era la directora del Departamento de Nutrición del INLASA. Y ella participó de la elaboración de la tabla de composición de alimentos. Por eso sé que no es una copia de una tabla internacional. Pueden ser algunos datos de vitaminas que ahí mismo dicen que fueron obtenidas de otros laboratorios, pero no sé si eran laboratorios nacionales o internacionales, no lo dice. Pero como es tabla nacional, yo creo que es de laboratorios bolivianos. Así que no es cierto esa tu fuente, ¿qué te llamabas? Karina, ¿no? Porque hemos tenido a la autora de esa tabla. Y hasta sus últimos días ha sido mi amiga, la doctora Berta Ríos, una excelente profesional. He aprendido mucho de ella, quizás hasta me ha gustado el área por ella. Entonces, estas tablas, por justamente todo lo que acabo de decir, de que los pisos ecológicos son diferentes, los suelos, los nutrientes, la variedad de especies que se desarrollan en cada región, hacen de que en Bolivia y en muchos países, incluso las tablas de composición de alimentos deben ser regionales, ¿no? Aquí en Cochabamba, por ejemplo, no tenemos una tabla de referencia de composición de alimentos. Tenemos algunos datos sueltos, sí, que se han hecho sobre todo en la Facultad de Tecnología, por el Departamento de Biología, creo que han hecho. En la facultad nunca lo hemos hecho. Como datos oficiales que aporten a una tabla, no lo hemos hecho. Tenemos en algunas test que han hecho conmigo, composición nutricional que han hecho de ese producto, pero no hemos oficializado para mandar ese dato a algún centro, porque no existe ese lugar donde recopile por lo menos los datos que en diferentes universidades se hayan hecho de composición nutricional de algunos alimentos, ¿no? Entonces no hay. Eso es, porque en realidad, atiéndame, naranja es naranja en cualquier lado, pero si observamos detenidamente, las naranjas, por ejemplo, de Chaparé, no son idénticas a las naranjas de Luyungas, nomás que es también una cabecera de trópico, ¿no? Otras naranjas, digamos, las caseras o alguna variedad que tengamos en los valles. Las naranjas del trópico se caracterizan por ser muy jugosas, pero no son muy dulces. Algunas sí y otras no. En cambio, las paceñas, en general, por lo menos otros años, no sé si ahora van a llegar o no, se caracterizaban uno por su color de su cáscara más amarilla y porque tienen menos jugo, pero son muy dulces, ¿no? No es con todas, por si acaso, ¿no? Es tanto la variación que voy a exagerar. Si en un mismo árbol, por ejemplo, si midiéramos la concentración, y eso influye en la concentración, naranja es naranja, ya he dicho, ¿no? No va a cambiar, no se va a volver pera, pero la concentración, por ejemplo, de vitamina C, la concentración de azúcares puede variar, ¿no? Por ejemplo,
Una naranja, si la mitad del arbolito está expuesto al sol y la otra mitad en la sombra, no le llega al sol, la cantidad de azúcares va a ser diferente. Por eso les digo que varía. ¿O no están de acuerdo conmigo? Sí, doctora, varía. Ni qué decir en nuestros hábitos alimentarios. Lo que comen en el oriente no es igual a lo que comemos en el valle, ni es igual a lo que comen en el altiplano. Por ejemplo, en La Paz, casi siempre digo en lo general, no estoy particularizando, pero consumen mucho chuño. En la sopa siempre encuentras chuñitos. En nuestra mesa no, a no ser platos especiales, pero en la rutina nosotros usamos papa. Y en Santa Cruz, de repente en el Beni, digamos, porque Santa Cruz ya es un medio cosmopolita y hay muchas opciones. Pero en el Beni, Pando, por ejemplo, Beni sobre todo, usan yuca, porque es más fácil, más económico para ellos, ¿no? La variedad de panes, el pan del oriente no es igual que el pan nuestro ni el pan paseño, ni siquiera nuestra marraqueta es similar, pero no igual a la marraqueta paseña, por ejemplo, ¿no? Aunque el pan, digamos, ¿qué se dirá? Se me ha ido la palabra, pero de todos los días el pan de batalla, esa es la palabra, uno está normado en su peso, debe pesar 60 gramos mínimo, ¿no? Y otro, en la variedad, hay el tortilla y la marraqueta. Esto es oficial. No sé si estarán cumpliendo en peso, por ejemplo. Habría que pesar para ver si realmente pesa 60, porque creo que ahora con toda la subida se está encogiendo el pan. Ya hace tiempo que ya se encogió, porque a pesar de que no están subiendo porque la harina y demás es subvencionada, igual otros le han reducido su tamaño, o algunos lo inflan para ver que tengan en apariencia el mismo tamaño, pero son livianos, no llegan a pesar los 60 gramos que exige la norma. Eso habría que ver. Bien, ¿para qué se usan las tablas? Las tablas se utilizan principalmente para conocer la composición nutricional de cualquier alimento y en el que también se aporta un grupo, no solamente alimentos, que si ustedes miran, a ver, vayan a la parte de su tabla, van a ver que en el lado izquierdo de la tabla está la lista de alimentos por grupo, cereales y derivados, leches y derivados, carnes y derivados, verduras, después frutas, después vienen misceláneos. ¿Qué es misceláneos? Son los alimentos más comunes que se consumen. Por ejemplo, el chocolate, la mayonesa, la mostaza, no sé, algunos productos así, ¿no? En nuestro caso, los tostados, tostado de arvejas, de haba, pasancallas, otro que no es el pasancallas, el otrito de maíz. Son cosas que, por ejemplo, en una tabla de composición de alimentos americana no deben haber, porque no habitualmente no comen esos tostados. Habitualmente, digo. ¿No? Y después, inclusive de misceláneos, viene un grupo que son platos más frecuentes. Lastimosamente, por ejemplo, ahí la composición de esos platos, e incluso los nombres de esas recetas, la mayoría son, ¿cómo se llama? Paseños, chairitos, no sé qué, hay varios, ¿no? Pero me imagino que casi todos, por la formulación, son paseños. Que no es igual. A ver, díganle, hagan una sopa de arroz a un camba, o a una cochala, o a una paseña, tres cosas diferentes nos va a mostrar. Claro, con arroz los tres, pero tres elementos diferentes. Entonces, su composición también va a variar. Eso en cuanto a cómo está estructurada la tabla, ¿no? Creo que más abajo dice. Luego, también es importante que ustedes vean que
tienen, además nuestra tabla, sigan mirando la tablita, es que por si acaso están expresadas la composición nutricional de los datos que nos proporciona nuestra tabla, que no es ni siquiera todo. Por ejemplo, no tenemos composición de los ácidos grasos, no tenemos composición de todas las vitaminas, no tenemos la composición de todos los minerales, solo algunitos están, ¿no? Y algunitas vitaminas que ni siquiera las han hecho en enlace. Posiblemente ahora estarán, no sé si estarán trabajando en actualizar esta tabla, porque esa tabla es bien antigua. Pero en general está expresado en 100 gramos. Por ejemplo, para que tengan una idea, un huevo no pesa 100 gramos. Un huevo es menos de 100 gramos. Y además, cuando hablamos de un huevo, quiere decir de la parte comestible del huevo, quiere decir un huevo sin cáscara, ¿no? Y no, si son medianitos, yo creo que es uno, casi 2 huevos. Un huevo grandote debe estar en unos 70 gramos, no más. Y un huevo chiquito debe llegar a los 40 gramos. Entonces, tengan esa idea. No es un producto entero, sino es 100 gramos. Es lo mismo en la leche. Un vaso de leche son 250 ml, pero ahí está expresado en 100 ml, para que tengan idea, ¿no? Y si es, hay que tomar en cuenta, si es leche en polvo, son 100 gramos de leche en polvo, que no es lo mismo que 100 gramos de leche fluida. ¿Sí? ¿Me entienden, no? Igual, una sopa no son 100 gramos. Un plato normal generalmente son 280 gramos. Normalmente, no como nos sirven aquí, así de grande su plato y así de lleno. Eso debe ser mucho más. Pero digamos, uno normalito es unos 280 gramos, ¿no? Y si van a Sucre, por ejemplo, no sé si han ido, y han ido a restaurantes normales, digo, no excepciones. La comida es mucho menos que la que nos sirven normalmente en Cochabamba. En Cochabamba comemos siempre más, ¿no? Es más lleno, más grande, nos vamos al volumen más que muchas veces que la calidad. Si te dan poquito, dices, ay, una macana era, ay, bien poquito. ¿Sí o no? Defiéndanse, cochalas. Es así, ¿no? Nuestras costumbres. Y por otro lado, hasta nuestras sopas son llenas de verduritas y demás. Ahora ya creo que ha mejorado en BN y demás. Antes sus sopas no, casi no tenían verduras, porque no llegaban las verduras ahí. ¿Está bien? Bueno, eso es por un lado. Ahora, ¿para qué se usan? Son necesarios para elaborar dietas. Es la herramienta más importante para los nutricionistas, ¿no? Porque en función de eso hacen ajustes de los nutrientes. Pueden hacer, digamos, dietas para situaciones patológicas específicas, obesidad, hiperlipidemias, diabetes, lo que fuera. Son imprescindibles también para analizar la ingesta de nutrientes, para valorar su estado nutricional. Puede ser para una persona sola como para comunidades, incluso enteras, ¿no? Para eso hay diferentes tipos de tablas que se deben acomodar al tipo de paciente o de poblaciones, ¿no? Además, nos permite ver hasta qué punto, por ejemplo, la población que está objeto de estudio cubre las recomendaciones, ¿no? Si están teniendo una nutrición completa o no, etcétera. Ahora bien, ¿de dónde se han obtenido los valores de la tabla de composición? ¿Cómo se han configurado esas tablas? Vamos a ir viendo uno por uno. Por ejemplo, energía. Energía, en realidad, ustedes han... voy a ver si tengo... Perdón, chicas, un ratito voy a cortarlo para la presentación para ver si tengo hice un ejercicio y aquí no veo eso. Ah, no, está aquí, está bien.
En energía, por ejemplo, actualmente todavía se expresa en kilocalorías, ¿no? Con K minúscula, por si acaso. Pero modernamente, perdón, más bien se expresa en kilojoules. En este cuadrito tienen su equivalencia. Y antiguamente también se expresaba en calorías, con C mayúscula. Calorías que era igual que kilocalorías, que es igual que kilocalorías. Si encuentran en algún libro esto, por si acaso no vayan a hacer ningún cálculo. Caloría con C mayúscula es igual que kilocalorías. Ustedes me dirán qué barbaridad, porque en física y en química no hay eso, ¿no? Pero es una forma de escribir y de expresar en nutrición, nada más, ¿no? En algunos libros antiguos, porque ya es más raro ver eso. Pero si los vieran y si encontraran alguna tabla, alguna cosa, no hagan cálculos, porque es lo mismo. Sí se tienen que hacer los cálculos para transformar kilocalorías en kilojoule, que son las unidades más modernas. Esto rojito es la unidad más moderna actualmente. Por otro lado, los valores de energía en la tabla han sido obtenidos por cálculo que vamos a hacer a partir de los 3 macronutrientes, que serían carbohidratos, lípidos y proteínas, basados en alguna escala. Por ejemplo, aquí, quiero bajar para que no se confundan. En esta tabla que ustedes tienen en su cuaderno, van a ver que hay diferentes tablitas, tablas. Por ejemplo, aquí está el sistema Atwater y aquí tienen el sistema de Dunning. Sudgey y Dunning, Durmin. Estas escalas llevan el apellido de los investigadores de estos grupos de investigación. Sistema Atwater, sistema de Suga. ¿Por qué les muestro? Porque si se fijan, aquí la escala de Atwater utiliza lo que ustedes ya conocen en química, en bioquímica también y en nutrición también, que 1 gramo de proteínas genera aproximadamente 4 kilocalorías, que 1 gramo de proteína genera 4 kilocalorías, que 1 gramo de grasa genera 9 kilocalorías. Según esta escala, por ejemplo, en 100 gramos de pan blanco hay 250 kilocalorías. A diferencia de este sistema que dice que es 233, posiblemente no dicen 449, deben decir 3.9, 3.8, 8.7 y por eso hay esta diferencia. Entonces, utilizan por grupos de alimentos diferentes criterios. En cambio, esto es más general y es válido, cualquiera de los dos es válido, solo que ustedes pongan en el resultado el método que han empleado, porque, por ejemplo, si yo he obtenido energía por cálculo y si utilizo el sistema Atwater y diré, pues, valor obtenido por cálculo utilizando el sistema de Atwater. Entonces, ya saben, esto es universal, no va a cambiar y saben qué valores realmente han utilizado según. Por otro lado, hay también valor de energía obtenidos, digamos, de forma práctica. Para eso, ¿qué haría? Utilizaría la bomba calorimétrica. Esa bomba calorimétrica ustedes han llevado en fisicoquímica, creo yo, me imagino, las partes, su uso y demás, porque es parte de ese temario. Van a repasar de nuevo. Aquí voy a hacer el cálculo, por ejemplo, del valor de energía de la tabla a partir del pan marraqueta. Vamos a calcular la energía del pan marraqueta de 100 gramos de pan marraqueta, que no es un pan. Ustedes van a hacer el cálculo para un pan, porque un pan no es 100 gramos, es 60 gramos, hace rato les había dicho. Pero el valor de la tabla está expresado en 100 gramos, ¿no? ¿Y cómo voy a obtener el valor de energía del pan marraqueta de 100 gramos para ver si es, un ratito, perdón, está mi ahijada, me está ya. Un minutito, por favor, chicas.
Perdón, Jorge. Esos valores, para obtener el valor del pan marraqueta, en 100 gramos de pan marraqueta, el valor energético, se calculan a partir del contenido de hidratos de carbono, de proteínas y de grasa. A ver, vayan, busquen en su, ¿cómo se llama? En la tabla, busquen en la tabla pan marraqueta. Está en las primeras hojas, porque es cereales y derivados. ¿Alguien ha abierto su texto? Chicas, ¿me escuchan? Sí, doctora. Está con pan marraqueta, Ya. código A119. Ay, estoy molestando. Ahí te vas a fijar, por ejemplo, que 100 gramos de pan marraqueta había tenido 62,96 gramos de hidratos de carbono. 100 gramos de pan marraqueta, 100 gramos. Ahí también se ve que 100 gramos de pan marraqueta tiene 8,84 gramos de proteínas. A ver, por favor, revisa y vas a ver, eso es de la tabla. Eso que están de color morado es de la tabla. Y este otro también son valores de la tabla. Me han dictado tus compañeros del anterior grupo. 100 gramos de pan marraqueta había tenido 62,96 gramos de hidratos de carbono, 8,84 gramos de proteínas y 0,61 gramos de grasas según la tabla. Porque ya les he dicho que la tabla está expresada en 100 gramos de pan. Entonces, utilizando la escala de Atwater, yo digo que 1 gramo de hidratos de carbono, esto no es G, es G, no es en mayúscula, G minúscula. 1 gramo de hidratos de carbono genera 4 kilocalorías según la escala de Atwater. Los 62,96 gramos que hay en 100 gramos de pan marraqueta, X. Ese valor X, han hecho el cálculo, 62,96 por 4 dividido entre 1 es 251,84. Lo mismo hecho para proteínas y para grasa. 1 gramo de proteínas genera 4 kilocalorías según la escala de Atwater. Ahí se lo pondré, no sé, pues, de color rojo. Eso es según la escala de Atwater. Esto también. En la cantidad que tiene 100 gramos de pan marraqueta, 0,61 gramos en grasa, 1 gramo es 9 kilocalorías, 0,61 por 9 da 5,48. Cuando sumo el aporte energético proveniente de hidratos de carbono más lo de las proteínas más la grasa, la suma total me ha dado, eso lo voy a agrandar, 292,69 kilocalorías en 100 gramos de pan marraqueta. En la tabla está 293. Han redondeado nada más el resultado, porque aquí ha salido 292,69. Lo han redondeado a 293. A ver, la que ha encontrado pan marraqueta, ¿cuánto de energía tenía el pan marraqueta? 100 gramos. Hay una señorita que estaba viendo. 2.80, dice doctora. ¿En la tabla de energía? Sí, No sí, creo. sí. A ver, energía. Pan marraqueta. Imposible. No tengo aquí la tabla. Agrandar.
es 293 kilocalorías. Pan marraqueta, no sé qué estarás mirando. Sí, 293 kilocalorías. Ah, muy bien. ¿Qué estabas mirando antes? Otro tipo de pan, porque hay varias clases de pan. Pero pan marraqueta es 293. Entonces, con estos cálculos han hecho para todos los alimentos. Han obtenido proteínas, carbohidratos, grasa, han sacado su equivalencia en 100 gramos, lo han sumado y es el valor que están informando en la tabla. Ese. Entonces, el valor de energía no lo han hecho una bomba calorimétrica, que puede ser, en otras tablas sí lo hacen. Aquí el valor ha sido obtenido por cálculo de esta manera, considerando las fuentes energéticas de un alimento, carbohidratos, proteínas y grasas, según utilizando la escala de Adwater, 4, 4, 9. Por si acaso, un gramo de alcohol genera 7 kilocalorías el alcohol, engorda para los que toman. Ahora, de tarea, ustedes van a calcular cuánto de energía aporta un pan marraqueta. Un pan marraqueta, lo primero que tienen que hacer, que ahí ya está, es saber cuánto pesa. Aquí se los he puesto en rojito lo que pesa un pan marraqueta. Un pan marraqueta normalmente pesa 60 gramos. Ahora, si quieren hacer exacto para el pan de su barrio, lo que tendrían que hacer es pesarlo nada más y ponen la cantidad real de peso de su pan. Pero si queremos saber lo que debería aportar un pan de 60 gramos, hacen este cálculo. Y con los valores que aquí de la tabla, primero calculan para 60 gramos y con esos 60 gramos recién hacen el cálculo energético. ¿Está bien? Esto lo voy a borrar porque ustedes van a hacer. Ya, van a hacer eso. Luego está el valor de proteínas. En el caso de proteínas, el método más utilizado en general no solo en la tabla boliviana, sino en todas las tablas, es el método de Kendall. Kendall, ¿qué tiene este método? ¿Por qué he puesto ahí proteína total o bruta? Porque en realidad el método de Kendall lo que cuantifica no es directamente proteínas, lo que cuantifica es nitrógeno total. Y ese nitrógeno total obtenido por digamos, por el método de Kendall, ese se multiplica por un factor que es 6.25, aunque muchas tablas utilizan diferentes factores según el grupo de alimento, ¿no? Por decir, para cereales 5.7, 5.96, para frutos secos tanto, para leche tanto, etc. En la tabla boliviana se ha decidido utilizar el factor 6.25. ¿De dónde es? De suponer que es la cantidad de nitrógeno que hay en 100 gramos de proteína. 16 dividido entre 100 es a 6.25. Entonces, que lo pondré de otro color, este valor del nitrógeno es lo que vamos a obtener a partir del el método de Kendall. Lo que se cuantifica entonces es el nitrógeno total, que se va a multiplicar por el factor 6.5 y te vamos a tener el resultado de proteína total bruta, que es la que está, proteínas nomás dice, ¿no? Este valorcito ya, este nombrecito yo le estoy dando. Ay. Proteínas, dice. Esta sería la fórmula para obtener proteínas. La determinación por el método de Kendall no es fácil, chicos. Tiene 3 fases. Una fase que es la digestión, la segunda fase que es la destilación y la tercera la titulación. Yo les voy a explicar con detalle. Vamos a ver si podemos hacer, porque yo en el laboratorio solo tengo el destilador. Todos los años pido que me compren el equipo completo y hasta ahora no lo hacen. Ahora, grasa. Es otro parámetro que también
es grasa total o bruta. ¿Por qué? Porque en realidad el método que empleamos o que sea, bueno, lo que vamos a hacer en el laboratorio en la segunda parte, que es la parte práctica, son los mismos métodos que han empleado en la elaboración de la tabla de composición de alimentos bolivianos. Los mismos métodos vamos a usar. En grasa también se ha utilizado para la mayoría de los alimentos el método de Kelda. De Soclet. El método de Soclet, que seguramente ya conocen ustedes el equipo de Soclet. El equipo de Soclet, ¿por qué digo grasa total bruta? Porque en realidad también aquí se utiliza ese equipo y se utiliza un solvente que disuelve todo lo que sea lípidos. Y ahí no solo incluye, digamos, a los triglicéridos, que generalmente son los mayoritarios, sino a otros tipos de lípidos, puede ser incluso algo de colesterol, puede ser, por ejemplo, las vitaminas liposolubles, otros esteroles, etcétera, que tuviera la muestra. No los puede distinguir. Todo lo que encuentra que es soluble en el solvente que estamos usando se considera como grasa total o bruta en el método de Kelda. En el caso, por ejemplo, de la leche fluida, han utilizado lo que hago en bromatología, han utilizado un butirómetro para determinar grasa en leche. Les voy a mostrar. ¿Ya? Entonces, ese es el método que se emplea en la elaboración de los datos de la tabla. Se ha utilizado grasa por el método de Soclet. En el caso de hidratos de carbono de la tabla, ha sido hecha por cálculo. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Entonces, lo que han hecho es agarrar los valores de agua, que vamos a hacer también nosotros, proteínas, grasa y cenizas, han sumado todos estos valores, han restado de 100 y lo que ha quedado son hidratos de carbono. Esta es la fórmula que han utilizado para calcular los hidratos de carbono totales en la tabla. Este dato también no está en la tabla, pero se puede obtener a partir de cálculo de extracto libre de nitrógeno, que sería hidratos de carbono menos contenido de fibra, ¿no? En el caso de las vitaminas, bueno, aquí no están todos los valores, pero por ejemplo, han hecho humedad, que es por secado en una estufa a diferentes temperaturas, dependiendo de qué alimento se trata, vamos a hacer. Han hecho cenizas, que para eso se utiliza una mufla, que es un horno que calienta hasta 2000 grados, que lo vamos a hacer porque nos prestamos de LAM, de abajo, del laboratorio, y nosotros de esas cenizas vamos a preparar solución de cenizas, y en esa solución de cenizas que se hace con ácido clorhídrico, vamos a investigar calcio, fósforo y hierro. Hierro y fósforo son métodos espectrofotométricos. Vamos a ir a usar el espectrofotómetro que compré hace años para ese laboratorio. Ese laboratorio en realidad yo lo he fundado, a pesar de que nunca han puesto mi nombre. Creo que en letras chiquititas dice, y se ha mejorado ese laboratorio cuando trabajé con la cooperación española, y muchos de los equipos, como por ejemplo el HPLC, lo compramos en esa época con la donación de los españoles. Ya lo van a conocer, vamos a ir a hacer algunas pruebas ahí. Y en el caso de vitaminas, aquí no están detallados esos otros métodos, todo vamos a hacer en realidad, menos vitaminas, justamente. ¿Por qué? Porque ustedes primero tienen que ubicarse. Las vitaminas son micronutrientes, así es su nombre, igual que algunos minerales, pero mucho más difíciles de cuantificar a las vitaminas, porque las vitaminas son muy sensibles a varios factores, a la luz, al calor, al oxígeno y demás, ¿no? Son muy raras. Por ejemplo, la B3 es la más fortachona, así le digo, porque resiste a la luz, resiste al calor, resiste a medios. Es bien interesante, ya vamos a ver eso con detalle. Bueno, aquí en el caso de las vitaminas, como les iba diciendo, al ser micronutrientes,
Lo difícil es extraer esos metabolitos que se encuentran en pequeñísimas cantidades y teniendo el cuidado de no alterar, digamos, su fragilidad, dependiendo qué vitamina estoy extrayendo, ¿no? Les voy a dar una tablita para que vean los factores. Lo primero que les doy en teoría, pero como no son mis alumnos, les voy a pasar una tablita. Y por si acaso, aquí les aclaro, no puedo yo pasarles mis diapositivos de teoría por ética profesional. Si ustedes quieren tener mis diapositivos, pueden pedirles a las alumnas, entre ustedes pueden pedir a las alumnas del otro grupo, porque a ellas sí les paso, son mis alumnos, si quieren tenerlos, ¿no? Algunos de mis diapositivos incluso le he pasado a la docente, no sé si lo usará o no sé. Pero de esa forma ustedes pueden hacerlo, pero yo como Teresa no puedo hacer, por respeto. Bien, continuando con con las vitaminas. Entonces, los valores de vitaminas se hacen realizando herramientas también que a la altura de poder captar cantidades tan chiquitas. Generalmente el método más utilizado es el HPLC, que ustedes seguramente lo conocen, han ido, porque tenemos dos equipos de HPLC en el laboratorio, ¿no? Uno que se compró con la cooperación española cuando yo estaba, y el segundo que cuando era decana, una colega amiga que estaba jubilando de medicina nos la ha traspasado, ¿no? Porque no había quien lo maneje, entonces ha preferido pasármelo, y lo tenemos también en el AN. Entonces tenemos dos equipos, seguramente la docente en instrumentación les ha mostrado, han ido a ver. ¿Qué es un HPLC? Es un instrumento que es capaz de leer concentraciones bajas o concentraciones de algún metabolito que queramos saber con exactitud a diferentes longitudes de onda. Es decir, es como tener dos o tres espectrofotómetros a la vez, ¿no? Y se compara, estoy haciendo recuerdo que seguramente ya han visto, se compara con un patrón, ¿no? Lo más difícil en eso no es la técnica, porque el equipo en realidad tiene como una computadorita chiquita dentro de su sistema y la técnica se la copia tal cual dice la técnica, tiqui, 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 usted. Y la máquina va a hacer exactamente lo que ustedes están poniendo en su sistema que debe hacer la máquina. Todo lo hace la máquina solito. Lo difícil es primero, ¿por qué es caro? Porque todos los compuestos que se cuantifican en HPLC tienen que estar puros, purísimos. Es decir, el ácido clorhídrico, sulfúrico, el agua, los solventes, todo lo que se usa en HPLC tienen que ser exento de otros iones o otras partículas que perjudiquen. Entonces, por eso en un ácido clorhídrico uso HPLC, que ha pasado por filtros especiales para eliminar esas otras partículas, es pues casi el doble de precio, ¿no? Igual los solventes y demás, inclusive el agua. Por ejemplo, para el agua, para esos equipos que tenemos, no solamente ahí van a ver cuando vayamos al laboratorio, no solo es agua destilada, desionizada, sino es purificada. Es agua que tiene filtros especiales donde se eliminan, no es que las bacterias ni los microorganismos, sino cualquier partícula que hubiera quedado en esa agua. ¿Me entienden, no? Entonces, cuando uno hace o estandariza una técnica, lo más difícil es justamente elaborar el protocolo de extracción del metabolito que voy a leer. Por ejemplo, si quiero extraer, por decirlo más sencillo, vitamina C, entonces tendré cuidado de sacar la vitamina C lo más libre de todos los otros elementos que tiene ese alimento, teniendo en cuenta de la fragilidad que tiene la vitamina C, que se oxida, que taca, 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 que les voy a dar una tablita, les he dicho, para que pueda ser inyectada en la columna de ese HPLC para ser leída. Entonces, lo que va a leer van a aparecer como unos picos, seguramente les han mostrado algunas láminas y han interpretado, no sé, en la materia de instrumentación, que se compara con la punta del patrón del área y se saca a través de una fórmula la concentración de ese metabolito, ¿no?
Pero a mí me parece, eso lo hace automáticamente la máquina, metiendo la fórmula, ¿no? Lo más difícil es el proceso de extracción previo. Por eso les aconsejé, nada más puedo aconsejar, pero nadie me hace caso, a los que están ahí, que lo que deberían hacer es primero usar el HPLC en control de calidad de medicamentos. ¿Por qué? Porque los alimentos son un entramado de muchos componentes, además de los nutrientes que pudieran haber. En un alimento también hay grupos funcionales que ustedes han visto en farmaconosia, saponinas, flavonoides, pueden tener o no pueden tener, pero hay una mezcla de otros elementos. No solamente un alimento es composición de nutrientes, no, sino también es cuna de otros elementos. Por ejemplo, un tomate tiene licopeno, ¿no? Que es un poderoso antioxidante, ¿no? Entonces, así como la soya tiene isoflavonas, que ustedes han visto, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Cada alimento tiene un mundo y algunas veces no solo un compuesto, digamos, fitoquímico, sino varios. ¿No? Entonces, imagínense qué complicado es hacer el protocolo de la extracción de lo que quiero medir en el equipo. Algunas veces más fácil, otras veces menos fácil, hay que investigar, hay que acondicionar, hay que seguir metodologías para esa extracción y asegurar que no has perdido, sobre todo en vitaminas, que ya les he dicho, son muy lábiles, muchas de ellas, temperaturas, oxígeno, etcétera. Hay muchos factores que los pueden alterar. Por eso es complicado, chicos. No, en realidad, si se dan cuenta, la cuantificación en el equipo como tal. En cambio, un medicamento que es una ampicilina, es el principio activo, la ampicilina, que está en un almidón o una lactosa. Entonces, no hay mucho mezcla de otros elementos que perjudiquen su cuantificación. ¿Me entienden, no, chicos? Además, las fórmulas de mayoría de los, por decir, antibióticos u otros productos, están detallados porque eso cumple la norma, no es que ustedes van a investigar, ahí está cuantificado porque son preparados, hechos por farmacéuticos. Saben exactamente cuánto de esto, cuánto de esto, cuánto de esto hay en ese producto. ¿Están de acuerdo o no? ¿Tienen algo que aportar? Por lo menos me están escuchando. Sí, doctora. Ay, menos mal, me hacen asustar. ¿Por qué no hablan? Bueno, menos mal que esto se va a acabar y que ya les voy a hacer saltar de su silla, de su taburete cuando estemos en clases presenciales. A ver, así, despierte, porque creo que aquí están medio dormidos. Y finalmente, ¿qué hay en esta última parte de vitaminas para terminar? Porque ya se van a acabar las horas. Es que en general las vitaminas se expresan ahora modernamente en el término de equivalentes de niacina, equivalentes de tocoferol o de, perdón, de retinol, por ejemplo, la vitamina A y así. ¿Qué quiere decir eso de equivalentes de? O alguno de ustedes ya sabe. Eso es bien importante, manejar bien las unidades en las que expresan las vitaminas también, chicos, porque de repente muchos de ustedes van a dedicarse a la farmacia, ¿no? Alguna vez yo he visto lo que le ha pasado a una chica, no sé qué era, vitamina que me dio el médico, y me dice, no hay, ¿cómo que no hay? Le digo, "Pues aquí esto, no, es que es otro, porque, y era lo mismo, lo que ella no sabía era hacer la conversión de la unidad que estaba expresada en su frasco con la de mi receta, ¿no? Eso es eso de lo que son, incluso también en farmacología, la dosificación y demás, son elementos bien prácticos y que son obligatorios que como farmacéuticos debemos manejar. Este término de equivalentes de hace referencia al hecho que cuando uno expresa en equivalentes de, por ejemplo, aquí de retinol, expresados en microgramos, que es la unidad, quiere decir que voy a tomar en cuenta al retinol, que es la vitamina A, por ejemplo,
en microgramos, que tiene un alimento, pero además voy a agregarle a los otros compuestos que digamos, en el cuerpo se van a transformar en retinol, como por ejemplo los betacarotenos o otro tipo de carotenos. Los betacarotenos son los que generalmente son los que están más ligados como provitamina A. Los otros carotenos en menor grado. Entonces, con esta fórmula estoy tomando en cuenta no solo a la vitamina A, sino a los otros elementos que posiblemente estén en ese alimento que se van a transformar en el cuerpo también en retinol. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, de la vitamina A, de la vitamina D y de la niacina. Este es un ejemplito porque no tenemos tabla para hacer el contenido, por ejemplo, de equivalentes de retinol o equivalentes de otras vitaminas porque no hay tablas, pero en este caso sí, porque en el caso de equivalentes de niacina, es niacina aquí, que es la vitamina B3 en miligramos, sí podemos utilizar esta formulita porque, por ejemplo, en el maíz, por decir algo, ¿no? Sabemos, hay en la tabla, la cantidad de miligramos de niacina que tiene ese alimento, por ejemplo, en el caso del maíz, y también en la tabla existe la cantidad de proteínas que tiene el maíz. No hay el del triptófano, que es un aminoácido, pero con esto de aquí, con esto que tengo aquí, puedo calcular cuánto de triptófano hay, conociendo el contenido de proteínas. Dice que si se desconoce la ingesta de triptófano, se puede estimar, no será exacto, pero es una estimación muy próxima, sabiendo que si se trata de una proteína de origen animal, el 1,4% de esa proteína corresponde a triptófano. Y si es como en el caso del maíz, que es un vegetal, el 1% de la proteína de la niacina es triptófano. Entonces, como tenemos los valores de proteínas en la tabla, podemos calcular, dependiendo qué tipo de proteína estoy investigando, la cantidad de triptófano, que lo divido entre 60 y tendría los equivalentes de niacina de ese alimento. ¿Está claro? Sí, doctora. Ya. Y luego viene el trabajo práctico que espero que para la próxima semana esté hecho, no solo de esta práctica, siempre les he venido diciendo que hagan todo, ¿no? Hasta la práctica 4, porque ya la próxima clase haríamos la práctica número 5. ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces, eso es todo por hoy, ya que pues no preguntan nada.